Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una persona muy carismática, muy especial, que viene a contarnos, entregarnos un regalo. Ella es Maite Roger. Quiero, Maite, que seas tú quien se presente y nos cuentes qué regalo nos traes. Muy bien. Pues bueno, primero que todo, muchas gracias Alejandro por la invitación. Y como has dicho, bueno, mi nombre es Maite, me llamo Maite Roger y soy coach especializada en coaching con caballos y también en coherencia cardíaca con caballos. Y lo que traigo para vosotros esta tarde es una presentación, ¿no?, en esta webinar sobre coherencia cardíaca. Y también os he traído un poquito de estudios que ha hecho el Instituto Germán de coherencia cardíaca con caballos. Entonces, pues bueno, cuando me digáis, Dale, ya estamos todos preparados acá, la expectativa. estupendo. Pues ¿puedo compartir pantalla ahora? Adelante, sí. Sí, muy bien. Bueno, pues a ver qué tengo por aquí. Ujú. Podéis ver la presentación, Ya ¿verdad? estamos viendo la presentación, perfecto. Estupendo. A ver, que me he cogido algo por aquí que no puedo. Ahí está. Vale. Bueno, pues como os comentaba, lo que vamos a ver hoy es un tema de coherencia cardíaca. Os voy a contar un poquito qué es la coherencia cardíaca, qué efectos genera la coherencia cardíaca en nuestra salud, tanto física como mental. Hablaremos de qué manera nos puede introducir en lo que es la inteligencia del corazón, la sabiduría del corazón. Hablaremos un poquito también de resiliencia, de emociones. Y lo que os comentaba, veremos también algunos estudios de coherencia cardíaca con caballos. Así que bueno, vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a hacer un repaso muy rapidito por el corazón en la historia de la humanidad. ¿Mm? Ya en la antigüedad, al corazón se le atribuían propiedades pues, como esa inteligencia. Esa inteligencia, esa sabiduría, era algo como muy conectado con el ser interior. ¿Mm? Y en el antiguo Egipto, aquí os he puesto un dibujito arriba a la izquierda, eh, tan importante era para ellos el corazón que le atribuían las propiedades que hoy en día nosotros le atribuimos al cerebro. Entonces, cuando los egipcios morían, ellos creían que iban a pasar a lo que era la sala de la verdad. Y allí en la sala de la verdad les esperaba Anubis con una balanza. Y en esa balanza, en una parte de la balanza, estaba la pluma de la verdad y en otra parte de la balanza, la persona que llegaba a esa sala tenía que poner su corazón, porque ellos pensaban que el corazón era el responsable de todas las acciones que esa persona había llevado a cabo en su vida. Era el responsable de tomar las decisiones. Entonces, dependiendo de si el corazón se equilibraba o no con la pluma de la verdad, esa persona era justa y pasaba una mejor vida, o si no, pues salía un monstruo y se la comía, básicamente, ¿no? Luego, para lo que eran los griegos y en Mesopotamia también, ellos el corazón lo tenían como la sede del alma. Los romanos como la vitalidad, como esa fuerza vital. O sea, vemos que realmente el corazón en la antigüedad tenía unas propiedades como muy potentes, no era como la clave, el centro de la vida, y todo aquello se perdió un poquito cuando ya entramos en el siglo XVII con Descartes y él comienza pues esa separación de lo que es cuerpo y mente, ¿no? Y esos principios deterministas. Y cuando entramos ahí, ¿qué ocurrió? Pues que realmente el corazón empezó a perder esa propiedad que tenía anteriormente como conexión superior. ¿No? Pero luego ya
pasamos a finales del siglo XX, donde el Instituto Germán comienza a realizar estudios sobre el corazón, es esta Science of the Heart, ciencia del corazón, comienza a realizar una serie de estudios a los cuales gracias a ellos hoy podemos entender realmente cuál es el papel que el corazón tiene en nuestras vidas y podemos también comprenderlo de manera científica, ¿no? En estos tiempos que también seguimos siendo todavía un poquito pragmáticos. Entonces, bueno, vamos a introducirnos un poquito en el tema, comenzando por el corazón. El corazón, bueno, sabéis que el corazón es el primer órgano que se forma en el cuerpo. Una vez se forma el corazón y luego el corazón lo que hace es que va enviando señales al resto del cuerpo para que se vayan formando los distintos órganos y todo. ¿Qué pasa con el corazón? ¿Por qué hoy en día el corazón está empezando a tomar otra vez esa importancia que ya tenía en la antigüedad? Bueno, pues porque hace ya algún tiempo se descubrió que alrededor del corazón existe una red de neuronas que forman como un pequeño cerebro. Una red de neuronas que son 40.000, o sea, son bastantes neuronas. Y este pequeño cerebro actúa de forma totalmente independiente al cerebro craneal. Tiene funciones de memoria, aprende, toma decisiones y recuerda. Es un poquito pues, lo que ya los egipcios tenían en mente, ¿no? Pues ahora sabemos que esto es así. No sé si habéis escuchado, quizás sí, o habréis visto alguna película, quizás alguna serie, ¿no? De esto de la memoria del corazón, ¿no? Que hace muy poco tiempo pues podríamos pensar que era algo como muy esotérico. Esto de que trasplantan un corazón de una persona a otra y esta otra persona de repente empieza a adquirir cualidades de la persona a la que pertenecía el corazón. Bueno, pues hoy en día ya sabemos que esto no es extraño porque el corazón posee su propio cerebro y este cerebro tiene memoria. Entonces ya vamos entrando como un poquito más a esa antigüedad, ¿no? Como lo venía antes. Bueno, ¿qué tiene que ver el corazón con la coherencia cardíaca? Pues que la coherencia cardíaca no es ni más ni menos que la alineación entre la mente, el corazón y las emociones. Esta alineación a nosotros nos provee de un orden en los sistemas de nuestro cuerpo. Cuando nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones están alineadas, todos los sistemas de nuestro cuerpo, sistema digestivo, sistema hormonal, sistema nervioso, todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionan en sincronía. Digamos que van todos en una misma dirección. Por ejemplo, si yo tengo el sistema digestivo queriendo realizar la digestión, mi sistema nervioso le va a acompañar y va a querer realizar la digestión también. No voy a tener por una parte a mi sistema digestivo queriendo realizar la digestión y a mi sistema nervioso pues queriendo correr, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurriría ahí? Ya no van los dos en la misma dirección. Va uno para allá, otro para allá o uno para allá y otro para allá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando cada uno va en contra del otro? Van en sentido contrario. Pues que esa resistencia, esa fuerza que se opone, genera un gasto bastante grande de energía. Con las consecuencias que esto puede llevar a la salud de que ni mi sistema digestivo está haciendo la digestión como debería, ni mi sistema nervioso está corriendo como debería. Por eso la coherencia cardíaca, por eso esa alineación entre el corazón, la mente y las emociones van a llevar a todos
Hola, hola, ¿me escuchas? Adelante. Muy bien, bueno, os comentaba, la coherencia cardíaca es la alineación entre la mente, el corazón y nuestras emociones. Cuando nosotros tenemos el corazón, la mente y nuestras emociones alineados, lo que ocurre es que todos nuestros sistemas funcionan en armonía, sincronizados. Sistema digestivo, sistema nervioso, todos nuestros sistemas funcionan en armonía. Os estaba comentando que, por ejemplo, si tuviéramos al sistema digestivo queriendo hacer la digestión y al sistema nervioso queriendo correr, lo que ocurriría es que irían como uno en contra del otro. Y ahí lo que ocurriría es que se gastaría muchísima energía, ¿no? Sabemos que cuando hay una fuerza de resistencia, ahí se gasta energía. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo que es la coherencia cardíaca va muy relacionada al concepto de ahorro energético, ese ahorro y renovación energética, que traducido a nosotros se convierte en salud, tanto física como mental. Otra forma de definir la coherencia cardíaca sería como la medida del orden, la estabilidad y la armonía de los sistemas del cuerpo. Sería la unidad de medida de todo ello. Y bueno, la coherencia cardíaca también se puede llamar coherencia fisiológica, es decir, del cuerpo, y coherencia del corazón. Luego hay otro tipo de coherencia, que es la que quizás nos suena más, que es la coherencia psicológica, la coherencia de pensar, decir y hacer en una misma dirección, pero eso es otro tipo de coherencia. La coherencia cardíaca de lo que estamos hablando aquí es de la coherencia del cuerpo, coherencia fisiológica. Bueno, vamos a ver el tema de esta renovación energética. ¿Por qué la energía es tan importante? Bueno, pues porque básicamente nosotros somos sistemas de energía. Nosotros nos pasamos el día gastando y renovando energía. Y si nos paramos un poquito, vemos que todo lo que nosotros ingerimos, todo el alimento que nosotros comemos, lo transformamos en energía. Que todo el aire que nosotros respiramos lo transformamos en energía. O sea, realmente somos sistemas de energía. ¿Y qué ocurre cuando nuestras reservas de energía están bajitas? Bueno, cuando nuestras reservas de energía están bajitas, empezamos a sufrir lo que se llama el estrés. ¿Y qué ocurre cuando sufrimos estrés? Bueno, pues que nuestra capacidad de autocontrol pues, es un poquito baja. Imaginaros aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un chico que está muy ocupado, ¿no? Está ahí como en el trabajo y está muy ocupado y parece que está bajo los efectos del estrés. Seguramente si alguien va a contarle algo que no tiene nada que ver con lo que está haciendo en ese momento o con lo que tiene que hacer, por lo que está tan estresado, seguramente puede que se le escape alguna contestación pues que se salga un poco del lugar, ¿no? Esa capacidad de autocontrol cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés disminuye. Comienzan a surgir esos comportamientos también inapropiados. Como consecuencia de ello, nuestra comunicación empieza a ser deficiente y al final, pues, nuestras relaciones se ven afectadas. Imaginaros que, por ejemplo, nosotros todos los días nos levantamos con un nivel X de energía y vamos caminando por el día y van surgiendo acontecimientos, pues que uno puede ser como este que vemos aquí en la imagen, que nos desgasta esa energía, ¿no? Nos drena esa energía, nos genera estrés, y otros acontecimientos, pues que al revés, que no nos generan estrés, que incluso nos renuevan. Pero si nosotros pensamos en los acontecimientos que nos pueden generar estrés a lo largo del día,
como una carga o un volumen grande de trabajo, un atasco en el tráfico, el llegar tarde a un sitio, una conversación con una persona que nos genera estrés. Todas estas cosas lo que hacen a lo largo del día es que nos van drenando esa energía que nosotros tenemos y nosotros necesitamos energía para funcionar. Imaginaos que va ocurriendo esto a lo largo de todo el día y nosotros llegamos a casa ya después de trabajar, se supone que convivimos con la mayoría, ¿no? Con las personas con las que más nos importan, llegamos a casa y ¿cómo está nuestra energía? ¿Cómo estamos nosotros? Probablemente después de un día así tan intenso, estemos un poco como agotados, ¿no? Que lo único que nos apetezca sea o bien sentarnos en el sofá o bien irnos directamente a dormir, pero nos apetece poco relacionarnos con los demás, ¿no? ¿A qué es debido esto? A nuestras bajas reservas energéticas. Y evidentemente este daño, esta influencia en las relaciones va a afectar a la calidad de nuestra vida, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Entonces es algo a lo que debemos de prestar atención. El estrés prolongado suprime nuestra capacidad de reparar el cuerpo y de conservar la salud física y mental. Acabamos privados de salud y de resiliencia. Vamos a ahondar un poquito más en estas frases. Y vamos a comenzar por ver qué es eso de la resiliencia. No sé si últimamente se escucha mucho ese resurgir, ¿no? Lo que nos puede inspirar quizás esta imagen. Bueno, lo que es la palabra resiliencia, nosotros adoptamos el concepto de resiliencia de la capacidad que tienen los metales de, cuando se doblan, volver a su forma original, ¿vale? Entonces, hemos ido adoptando nosotros ese concepto de resiliencia, de que cuando algo ocurre que nos mueve de nuestra línea base, de nuestro estado de ánimo original, la resiliencia sería la capacidad de volver a ese estado, ¿no? Puede que para la mayoría de nosotros sea esa la definición que más nos suena de resiliencia. Pero la resiliencia va un poquito más allá. Y el Instituto Germaz la define como la capacidad de prepararse, recuperarse y adaptarse ante situaciones de estrés, retos o adversidades. Nosotros nos podemos recuperar de una pérdida, de una pérdida de un ser querido, nos podemos recuperar de un divorcio, nos podemos recuperar de una discusión, nos podemos preparar también nos podemos preparar para una conversación difícil que puedo ir a tener. Me puedo preparar, por ejemplo, yo hoy pues me he podido preparar para este webinar. Y también nos podemos adaptar. Nos podemos adaptar, pues por ejemplo, también en este momento que ha surgido este parón, se fue el ordenador, se fue internet, se fue todo, y la capacidad que tenemos de adaptarnos a esta situación sin que varíe nuestro estado de ánimo, eso es nuestra capacidad de resiliencia. Aquí en esta definición hay una palabra que es clave para entender el concepto de resiliencia, y es la palabra capacidad. ¿Cuánto de algo nosotros tenemos, no? En cuanto a lo que se refiere a la resiliencia, esa capacidad, ese cuánto de algo yo tengo que tener para poder disponer de una buena capacidad de resiliencia, es la energía. Por ello va a ser muy importante que tomemos conciencia de todas estas situaciones, todos estos ejemplos que hemos puesto antes, ¿no? Como el tráfico, como llegar tarde a algún sitio, como una discusión que nos puede elevar, ¿no? Todo eso
lo que nos va a generar en nuestro organismo son pérdidas de energía. Y si perdemos energía, nuestra capacidad de resiliencia se va a ver afectada. ¿Qué ocurre con la coherencia cardíaca con respecto a esto de la resiliencia? Cuando nosotros estamos en un estado de coherencia cardíaca, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de resiliencia aumenta. ¿Y qué ocurre cuando aumenta nuestra capacidad de resiliencia? Bueno, pues que tengo mucha más capacidad de autorregulación. Hablamos de autorregulación, de la capacidad que nosotros tenemos de gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena capacidad de resiliencia, somos capaces de gestionar nuestras emociones. Tenemos también más claridad mental y creatividad. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca ya hemos visto que nuestros sistemas van a funcionar en armonía, ¿no? Y van a funcionar sincronizados, cosa que no ocurre cuando estamos bajo los efectos del estrés. Cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés, lo que ocurre es que una de las primeras cosas que pasa es que se disminuye el riego sanguíneo a una parte del cerebro que es la parte de la corteza prefrontal, que es nuestra mente analítica y la mente con la cual razonamos. Entonces, nuestra claridad mental se ve afectada. Bajo los efectos del estrés, soy mucho más propensa a cometer errores, soy mucho más propensa a que se me olviden las cosas y por supuesto, mi creatividad está como dormida. También mejora el sueño y la capacidad de atención y concentración en estado de coherencia cardíaca. ¿Qué pasa en contraposición cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés con esto? Bueno, sobre todo, y quien esté sufriendo de estrés o haya sufrido en algún momento de su vida, verá que una de las primeras cosas que afecta es el sueño, el poder disfrutar de un sueño reparador durante la noche. Y esto puede ser causa pues, de varios factores, ¿no? Pero uno, el cual me gustaría comentarlo aquí porque es algo a tener en cuenta, es que cuando nosotros estamos bajo los efectos del estrés, se segrega una serie de química en nuestro cuerpo y entre otras cosas se segregan unas hormonas que son las llamadas hormonas del estrés, entre las que se encuentra el cortisol. El cortisol es necesario para un montón de procesos en el cuerpo, pero cuando se segrega en exceso provoca una toxicidad, ¿vale? Digamos. ¿Qué pasa con el cortisol? Que el cortisol permanece en nuestro cuerpo hasta 12 horas después de haberse generado. ¿Cómo traducimos todo esto? Esto lo traducimos en que si yo a las 2 de la tarde tengo una discusión con alguien en la cual me genera muchísimo estrés y ya me voy. Paso de esa discusión, sigo andando con mi día cambia completamente, se vuelve un día maravilloso, perfecto. Llego por la noche, me voy a dormir y no puedo dormir. Probablemente ese cortisol esté todavía activo en el cuerpo y va a afectar a mi capacidad de poder disfrutar de un sueño reparador. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Cada vez que nosotros nos alteramos, sufrimos una reacción de estrés, tendríamos que tener en cuenta que se está segregando una química en nuestro cuerpo que nos va a afectar no solamente en ese momento, sino horas, en este caso con el cortisol, hasta 12 horas después. Otra de las cosas que ocurre cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, cuando aumenta nuestra resiliencia, es que nuestro sistema inmunológico también se beneficia. Se impulsa como la salud de nuestro sistema inmunológico. Y aquí el Instituto Hermann realizó un estudio por el tema que os estaba contando ahora de las horas que duran las cosas en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues el instituto hizo un estudio y reunió a un grupo de personas y les pidió primero que sintieran conscientemente 5 minutos de ira.
y los midió. Y midió qué es lo que ocurría en su sistema inmunológico. Midió un anticuerpo que es la inmunoglobulina A, midió esos niveles y vio qué ocurría. Y después les pidió que sintieran 5 minutos de aprecio o de cariño por alguien o por algo en su vida. Y les volvió a medir. Bueno, pues ¿sabéis lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Pues que ese valor que estaban midiendo, que era la inmunoglobulina A, después de esos 5 minutos de ira, descendió más del doble de su valor base, pero lo interesante de esto no es que descendiera más del doble, lo interesante de esto es que hasta 6 horas más tarde todavía no se habían alcanzado los niveles de inmunoglobulina A que se tenían antes de sentir la ira. Y esto solamente fueron 5 minutos de ira. Es algo a tener en cuenta. Por otra parte, la buena noticia es que cuando sintieron estos sentimientos de gratitud, estos sentimientos de cariño, de aprecio, la inmunoglobulina A comenzó a subir y siguió subiendo también hasta 6 horas después. O sea, fijaros la importancia que tienen en nuestra vida las emociones. Y ahora vamos a ir viendo un poquito más. Y por otra parte, cuando nosotros estamos en estados de coherencia cardíaca, lo que ocurre es que se despliega la inteligencia del corazón. Ahí somos capaces de acceder a nuestra intuición, de acceder a nuestra sabiduría interior, porque estamos también en ese estado de presencia. Y vamos a ver un poquito esto de cómo podemos acceder nosotros a la intuición cuando estamos en coherencia cardíaca. Bueno, pues resulta los estudiamos todos, ¿vale? Pero ahora os voy a comentar uno de los tipos de intuición, que es el conocimiento implícito, que es todo ese conocimiento que nosotros hemos adquirido desde que nacimos hasta ahora a través de nuestras experiencias, a través de nuestras ideas, de nuestros sentidos, ¿vale? Toda esa información que nosotros hemos ido adquiriendo desde que nacimos hasta hoy. Y para entender este conocimiento implícito vamos a echarle un vistazo a la mente. Sabéis que nuestra mente está dividida por una parte mente consciente y por otra parte mente subconsciente. Nuestra mente consciente ocupa el 5% del cerebro. Esa parte prefrontal, esa que hemos comentado, que es nuestra parte que nos sirve para razonar, para tomar decisiones, etcétera, etcétera. Esta mente consciente puede procesar a la vez, es decir, simultáneamente, 2000 unidades de información, todo a la vez. O sea, realmente es un instrumento potente. Y tiene como característica que esta mente piensa en pasado y también piensa en futuro. Por otra parte, tenemos nuestra mente subconsciente, que ocupa el otro 95% restante del cerebro. Esta mente subconsciente es capaz de procesar a la vez, simultáneamente, 4 billones con B de unidades de información a la vez. Fijaros la diferencia entre una y otra. Ahí, en esos 4 billones de unidades de información simultáneamente, o sea, ni siquiera por segundo, o sea, simultáneamente a la vez en cada instante, se encuentra todo ese conocimiento implícito, al cual nosotros podemos acceder. Esta mente tiene la característica de que piensa solamente en presente. La mente subconsciente, para la mente subconsciente solamente existe el presente. No existe el pasado, no existe el futuro y curiosamente tampoco existe el otro. Entonces, ahí
en esa mente subconsciente es donde se encuentra todo ese conocimiento implícito. Cuando nosotros entramos en estado de coherencia cardíaca, cuando nosotros alineamos la mente, el corazón y las emociones, podemos acceder a esa parte de nuestra intuición. Fijaros cuantísima información tenemos ahí. Y otra cosa de la que nos provee la coherencia cardíaca a través también de esa inteligencia del corazón es la libertad. ¿Y cómo es que nos provee de libertad la coherencia cardíaca? Pues porque en estado de coherencia cardíaca se elimina cualquier sentimiento de carencia o necesidad. Básicamente, cuando nosotros entramos en el presente, se elimina cualquier sentimiento de carencia o necesidad, con lo cual nos liberamos, ¿no? Seguro que nos sentimos más libres. ¿Y de qué depende que nosotros entremos en coherencia cardíaca? Bueno, la coherencia cardíaca depende de la comunicación entre el cerebro y el corazón. Hay 4 vías principales por las cuales el corazón se comunica con el cerebro. Tenemos lo que es, la vía nerviosa, a través del sistema nervioso, la vía hormonal, a través de hormonas, como puede ser el cortisol, que hemos visto antes, a través de esa bioquímica, a través de los ritmos del corazón, esa parte biofísica, y también a través de los campos electromagnéticos, una comunicación energética. Vamos a echar un vistazo a lo que es la comunicación nerviosa. Aquí en el dibujo veis que el corazón y el cerebro están conectados mediante unas flechitas. Hay unas flechitas rojas que van del corazón al cerebro y hay unas flechitas negras que van del cerebro al corazón. Si nos fijamos, hay más flechitas rojas que flechitas negras. ¿Qué representa esto? Esto representa esa comunicación a través del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas más vías nerviosas que van desde el corazón hasta el cerebro que desde el cerebro al corazón. Hay muchas más vías nerviosas y además son mucho más potentes. ¿Cómo se traduce esto? Pues en que el flujo de información que va del corazón al cerebro y del cerebro al corazón, un 80% va desde el corazón hasta el cerebro y solamente un 20% va desde el cerebro al corazón. Si nos fijamos bien y tomamos conciencia de que es un 80% lo que el corazón envía al cerebro, nos daremos cuenta de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida. Y quizás también podamos entender por qué es tan complicado, por qué es tan difícil cambiar una emoción solamente con la parte mental, solamente pensando. Es muy difícil cambiar una emoción. Quizás ahora entendamos el por qué. Las emociones realmente juegan un papel fundamental en nuestra vida. Las emociones afectan a nuestra capacidad de atención, a nuestra capacidad de concentración, a nuestra toma de decisiones, básicamente a todo lo que son nuestras funciones cognitivas y, por supuesto, afectan a nuestra percepción. Nosotros percibimos la realidad a través del filtro de nuestras emociones. Y eso lo hemos comprobado todos y todos sabemos que quizás, pues no sé, estamos pasando un día maravilloso en el que nos han venido un montón de noticias nuevas, vamos a celebrarlo, vamos a brindar con champán y ay, de repente se me cae la copa de champán, vaya, y se rompe la copa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero si he tenido un día horrible, he salido por la mañana ya tarde de casa, voy a llegar tarde al trabajo, me encuentro en un atasco, empieza a llover, salgo del coche, me meto en un charco, me mojo la ropa.
horrible cuando llego a la oficina y cojo mi taza de té para tomarme mi té y se me cae la taza de té, evidentemente mi respuesta va a ser muy diferente, porque por la emocionalidad que yo llevo. Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes de que percibimos la realidad a través del filtro de nuestras emociones. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos manejar un poquito esto. ¿En qué aspectos de nuestra vida influyen las emociones? Bueno, aquí os he puesto unos poquitos, pero prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Influyen en nuestro sistema inmunitario, ya lo hemos visto, os acabo de contar este estudio que hicieron, sintiendo ira o sintiendo gratitud. En la calidad del sueño, ya lo hemos visto también, en nuestra longevidad. O sea, las emociones influyen en el tiempo que nosotros vivimos, en los años que vivimos. En los niveles de atención y memoria, por supuesto, en nuestra capacidad de resiliencia, en la calidad de las relaciones, lo estamos viendo también, en la creatividad y resolución de problemas. Ya hemos visto que bajo los efectos del estrés, mi cerebro no funciona con claridad, en la toma de decisiones y bueno, un gran etcétera. Resulta que dependiendo de las emociones que experimentamos, nuestros patrones cardíacos se expresan de una forma o de otra. Aquí vemos un dibujito, vemos el corazón y vemos que del corazón salen unos patrones por un lado y unos patrones por otro lado. Si nos fijamos en los patrones que salen del corazón por la parte izquierda, vemos que son unos patrones pues, que no siguen ningún orden, que está totalmente desordenado, tienen unos picos para arriba, unos picos para abajo, no hay muy bien por dónde cogerlo, ¿no? Se ve algo incoherente. Si nos fijamos en los patrones de la parte redonditas, muy iguales, como muy coherentes. Dos patrones totalmente diferentes. Bueno, pues estos dos patrones básicamente dependen de una clase de emociones. Los patrones incoherentes, esos patrones que podemos ver a la izquierda, son los resultantes de todas las emociones que tienen su base en el miedo. Emociones como el propio miedo, la ira, la frustración, la ansiedad, la preocupación, la melancolía, la resignación, la apatía, la culpa. Todas esas emociones, todo ese tipo de emociones son las que generan este tipo de patrones cardíacos en nuestro corazón. Este tipo de patrones cardíacos en nuestro corazón va a enviar una información al cerebro y el cerebro va a responder de la manera que considera necesario. Hemos dicho que estos patrones cardíacos, ¿no? Que estas emociones tienen su base en el miedo. El miedo genera estrés. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos miedo en nuestro organismo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo delante de mí un león que me va a comer o que creo que me va a comer? Voy a sentir miedo, ¿verdad? Voy a sentir miedo y se van a generar este tipo de patrones de la izquierda. ¿Qué ocurre cuando se generan este tipo de patrones de la izquierda? Pues que el corazón envía una señal al cerebro y le dice, oye, que aquí hay un peligro. Necesitamos correr, necesitamos luchar o necesitamos escondernos. Y entonces el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Liberando hormonas del estrés. Va a liberar hormonas del estrés y lo primero que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo a las partes que no necesitemos, como por ejemplo esa parte de nuestra corteza prefrontal del cerebro, que es esa parte que razona. No necesitamos saber cuántos años tendrá el león y por qué se le habrá ocurrido venir y de dónde vendrá. En ese momento lo que necesitamos es correr. También se va a disminuir el riego sanguíneo a toda la parte del estómago, porque yo no necesito hacer la digestión. Ahí sí
que necesito correr, ahí sí que mi sistema nervioso necesita correr. Esto es lo que ocurre cuando se generan estos patrones de ritmo cardíaco incoherentes, generados por ese estrés, ese miedo. Ahora, ¿y ese estrés y ese miedo por qué se ha generado? Porque puede estar generado por un león, puede estar generado porque luego tengo una reunión con mi jefe, puede estar generado porque es que tengo que comentarle algo a mi marido y no sé si le va a sentar bien. Da lo mismo por lo que esté generado. La reacción en el cuerpo va a ser la misma. La reacción en el cuerpo va a ser una reacción de estrés y va a ocurrir todo esto. ¿Y qué va a ocurrir con nuestra salud? Cuando se empiece a disminuir el flujo sanguíneo en mi aparato digestivo y yo no pueda realizar buenas digestiones. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo no pueda pensar con claridad? Se me van a ir olvidando las cosas, voy a cometer errores. Ahí es algo que tenemos que tener en cuenta y que tener muy claro que cada vez que nosotros sentimos una emoción basada en el miedo como preocupación, ira, tristeza, ansiedad, apatía, melancolía, rechazo, ¿no? El sentimiento de rechazo, todas estas cosas van a generar estos patrones. Sentimientos y emociones basadas en el miedo. Y esto es el efecto que va a ocurrir en nuestro cuerpo y en nuestra salud física y mental. Por otra parte, tenemos este otro patrón tan bonito que sale de la parte derecha y que nos indica que estamos sintiendo unas emociones que están basadas en el amor. Emociones como la gratitud, la alegría, la plenitud, la pasión, el coraje, el aprecio, el cariño. Todo este tipo de emociones generan estos patrones en nuestro corazón. E igualmente, nuestro corazón envía esa señal al cerebro para que el cerebro haga lo que considere necesario. Y en este caso, ¿qué va a hacer? Va a promover los procesos de regeneración en el cuerpo, porque no necesita correr, porque no necesita luchar, porque no necesita esconderse, porque puede permitirse regenerarse en ese momento porque no hay ninguna amenaza. Entonces, ¿qué supone esto para nuestra salud? Pues los efectos contrarios que hemos visto. Va a aumentar la salud de nuestro sistema inmunitario, va a mejorar nuestra calidad de sueño, va a mejorar toda nuestra salud en general, nuestros sistemas van a funcionar en armonía. Realmente es algo a tener en cuenta. Bueno, y aquí, si nos fijamos un poquito más en esta imagen, vemos que alrededor del corazón también surge como un campo. Surge uno pequeñito y uno más grande, ¿no? Los dos representan lo mismo. ¿Qué representan estos campos que surgen del corazón? Estos son los campos, el campo electromagnético del corazón. Sabemos que nuestro corazón genera electricidad y allí donde hay electricidad se genera un campo magnético, con lo cual nuestro corazón genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético se puede medir con un magnetómetro. Es el mismo campo electromagnético que genera un teléfono móvil, una televisión, un aparato de radio. E igual que en el teléfono móvil, que en ese campo electromagnético del teléfono móvil, de la televisión y de la radio, existe información, ¿verdad? Porque si no, no me llegarían los mensajes. Existe información ahí. Existe información en el campo electromagnético de nuestro corazón también. E igual que el campo electromagnético del teléfono móvil traspasa las paredes, porque me llegan los mensajes estando yo dentro de casa, nuestros campos electromagnéticos del corazón también traspasan cosas. Traspasan otros campos electromagnéticos y traspasan la piel. ¿Y cuál es la información que hay ahí dentro? ¿Cuál es la información que hay en ese campo electromagnético del corazón? Bueno, pues la información que tenemos ahí dentro
es la información de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y es una información con la que nosotros vamos por la vida comunicándonos energéticamente con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros percibimos la información que hay en otros campos electromagnéticos y las personas perciben la información que nosotros tenemos en nuestro campo electromagnético. Estamos todo el rato afectándonos con nuestros campos electromagnéticos y percibimos lo que está en lo de los demás. Cuando nosotros nos encontramos en un estado de coherencia cardíaca, somos capaces de percibir con mayor precisión lo que hay en los campos electromagnéticos de los demás y además nos afecta menos, somos menos propensos a que nos arrastren sus emociones. Ahí de lo que estaríamos hablando es de comunicación energética. El corazón tiene un campo electromagnético, el cerebro tiene un campo electromagnético, las células tienen un campo electromagnético, allá donde hay electricidad se genera un campo magnético. Entonces tenemos muchos campos electromagnéticos. Fijaros, el campo electromagnético del corazón es el más potente del cuerpo. El campo electromagnético de nuestro corazón se puede expandir, puede ir desde los 90 centímetros hasta los 2-3 metros. Esto va en función del tamaño del corazón, de la potencia de los latidos y de las emociones que sentimos. ¿Qué emociones se os ocurren que van a expandir nuestro campo electromagnético del corazón? Las emociones que están basadas en el amor. Van a expandir nuestro campo electromagnético del corazón. Simplemente para que tengáis una referencia y para que veáis lo potente que es el campo electromagnético de nuestro corazón, lo vamos a comparar con el cerebro. Hemos dicho que el del corazón se extiende de 90 a 2-3 metros. 90 centímetros a 2-3 metros. ¿Sabéis cuánto se extiende el campo electromagnético del cerebro? Haced vuestras apuestas. El campo electromagnético del cerebro se extiende hasta 2,5 centímetros. O sea, fijaros la diferencia de un campo a otro. Realmente nuestra fuerza está ahí, está en el corazón. Y bueno, y hablando de comunicación energética y de campos electromagnéticos, vamos a pasar ya a ver la comunicación energética que tienen las personas con los caballos. Bueno, la comunicación entre personas y caballos, para las personas que estéis viendo el webinar y trabajéis con caballos y para aquellos que trabajan haciendo coaching con caballos también, veréis que nosotros nos comunicamos con los caballos, pues bueno, de una manera muy activa a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos componen, ¿no?, lo que sería, bueno, la rueda de la comunicación, digamos, que se puede dividir en que un 7% de nuestra comunicación es verbal, un 38% es el tono de voz, la velocidad de las palabras, el espacio entre palabras y todo esto, y un 55% es nuestro lenguaje corporal. Fijaros, solamente nuestras palabras solamente componen el 7%, es muy poquito. Esto, los que trabajáis con caballos sabréis la importancia que tiene pues, nuestro lenguaje corporal, ¿no?, a la hora de comunicarnos con ellos y demás. Bueno, esta comunicación que viene a través de los sentidos, nosotros la procesamos, ¿no?, toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos, de los ojos, o sea, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, del gusto, toda esta información nosotros la procesamos, ¿no?, junto con más información que tenemos. ¿Sabéis qué tanto por cien
de la información que nosotros procesamos viene determinada por nuestros sentidos? Haced vuestras apuestas también. Bueno, el tanto por ciento de información que nosotros procesamos que viene determinada por nuestros sentidos es un 1%. Solamente un 1% de la información que nosotros procesamos es la que viene determinada por los sentidos. Todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo que observo, o sea, todo lo que con el gusto, en fin, todo lo que toco, solamente un 1% proceso de todo eso. El resto viene determinado por mis experiencias pasadas que ya están ahí, por mis creencias que ya están ahí, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hay otro tipo de comunicación que es la comunicación energética, que es esta que acabamos de ver a través de los campos electromagnéticos. Y esta es la que con los caballos más beneficios nos va a aportar. Fijaros, hemos hablado de nuestro campo electromagnético del corazón. Hemos dicho que iba en función del tamaño del corazón, de la potencia con la que el corazón late y de nuestras emociones. El corazón del caballo es 5 veces más grande que el nuestro. Evidentemente, por tamaño y por potencia de latido, va a ser mucho más grande que el nuestro. Si el nuestro alcanzaba hasta 2-3 metros, el del caballo puede llegar a alcanzar hasta los 9 metros. Fijaros qué cantidad abarca. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si nosotros nos encontramos al lado de un caballo en coherencia, ¿qué va a ocurrir? Que nuestro campo pequeñito se va a unir a ese campo grande. Y el caballo nos va a conducir a un estado más coherente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque se han realizado estudios de coherencia cardíaca con caballos. El Instituto Germaz es quien comenzó y quien los ha hecho todos. Ellos empezaron a estudiar con los caballos en el 2005, hicieron una serie de estudios que van de 2005 a 2016. En un primer momento, los comenzó a hacer esta chica es Helen Herke. Ella trabajaba ya con caballos, hacía terapias con caballos y coaching con caballos y se formó con el instituto. Y entonces dijo, oye, ¿y qué tal si medimos esto que pasa entre los caballos y las personas? Porque es que yo veo cosas y aquí me parece a mí que hay algo. Y entonces empezaron a realizar estos estudios. En unos primeros estudios lo que hicieron fue, medir un poquito la interacción persona-caballo, medir caballos con caballos, a ver lo que pasaba también entre ellos, midieron a una manada toda de 12 caballos, midieron a los caballos que eran amigos, midieron a los caballos que no eran amigos, y fueron viendo que iban ocurriendo una serie de cosas. En uno de estos primeros estudios, la imagen es esta, estaba Helen sentada en una silla y realizando una técnica de coherencia cardíaca. Estaba entrando en estado de coherencia cardíaca y enviando un sentimiento de aprecio hacia el caballo. ¿Qué ocurrió? Bueno, a nivel externo lo que ocurrió es esto, que el caballo se acercó a Helen. Esto lo repitieron con otros 3 caballos más y ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió a nivel interno? A nivel interno, si os fijáis aquí en la gráfica, la parte de arriba, la que está en azul corresponde a Helen y la que está en rojo corresponde al caballo. Son los ritmos cardíacos de los dos. ¿Qué ocurrió? Que la variabilidad del ritmo cardíaco del caballo y de la persona se sincronizaron en el momento en el que Helen entró en estado de coherencia cardíaca. La variabilidad del caballo y la persona se sincronizan.
Siguieron haciendo más estudios y en otro estudio, en el 2014, volvieron a observar lo mismo. Lo tenemos aquí en la gráfica, en la parte de arriba. Aquí en azul tenemos el de la persona y en violeta tenemos el del caballo. Y podemos ver, pues bueno, que se vuelven a sincronizar. La variabilidad del ritmo cardíaco se sincroniza. Pero además pasa otra cosa interesante. Van a mirarlo en profundidad porque no se ve muy bien si lo que se sincroniza es la persona al caballo o el caballo a la persona. Y cuando lo miran en profundidad se dan cuenta de que se sincroniza el ritmo de la persona al caballo. Que el caballo lidera el ritmo por alrededor de 30 segundos. ¿Qué observan en este estudio? Que la variabilidad de ritmo cardíaco de la persona se sincroniza, que el caballo lidera el ritmo de la persona, que es la que se sincroniza con el caballo, y además en este estudio también se dan cuenta de que aumentan las frecuencias de ritmo. O sea, nosotros en el corazón tenemos frecuencias altas, frecuencias bajas y frecuencias muy bajas. Estos son, la VLF es Very Low Frequency, las frecuencias muy bajas, que aumentan las frecuencias muy bajas en contacto con los caballos. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque estas frecuencias muy bajas del corazón, digamos que son nuestras frecuencias del corazón intrínsecas, que además necesitamos tener muchas de estas frecuencias para poder tener un organismo sano. Estas muy bajas frecuencias lo que hacen es que evitan la inflamación en el cuerpo a nivel fisiológico, a nivel físico, y también evitan que nosotros nos cerremos ante un impacto emocional muy grande, nos cerremos emocionalmente. Eso es lo que hacen a nivel psicológico. ¿Qué pasa? Que nosotros como humanos, la verdad es que tenemos poquitas de estas muy bajas frecuencias, pero los caballos tienen muchas. Y cuando nosotros estamos en contacto con ellos, suben en nuestro corazón. Estos estudios. Bueno, vamos a ver algunas conclusiones generales de todos estos estudios que se hicieron. La primera es que los caballos pasan la mayor parte del tiempo en coherencia cardíaca. Esto lo midieron en esta manada que os he comentado antes de 12 caballos. Estaban monitorizados durante 24 horas sin interacción humana, solamente cuando iban a darles de comer. Y ahí se dieron cuenta de que la mayoría del tiempo los caballos están en coherencia, que solamente no están en coherencia cuando ocurre algo que les asusta, pero inmediatamente después vuelven a estar en coherencia, cosa que no ocurre con nosotros. Ni estamos la mayor parte del tiempo en coherencia y si nos asusta algo, no volvemos tan rápido. Por otra parte, se dieron cuenta también de que los caballos son seres sintientes igual que los seres humanos. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque lo que hicieron fue medir a caballos que eran amigos juntos y midieron también a caballos que no eran amigos juntos. ¿Y de qué se dieron cuenta? De que los ritmos cardíacos de los caballos que eran amigos se sincronizaban y de los caballos que no eran amigos no. Luego los separaron. Y se dieron cuenta que al separar a los caballos que no eran amigos no pasaba nada. Pero al separar a los caballos que eran amigos, la respuesta de estrés, ¡boom!, se subía por las nubes. Entonces ahí está la prueba de que los caballos son seres sintientes igual que los seres humanos, igual que nosotros. Sienten emociones y generan lazos emocionales. Otra cosa que concluyeron es que los caballos perciben inmediatamente la coherencia e incoherencia de la variabilidad de ritmo cardíaco de las personas y las reflejan mediante su comportamiento. Es decir, reflejan nuestro estado emocional mediante su comportamiento. Para esto lo que hicieron fue, pusieron a caballos con personas que les resultaban familiares y por otra parte pusieron a caballos con personas que no les resultaban familiares. Y daba lo mismo, que fueran personas familiares o que no. Los caballos reaccionaban inmediatamente a la coherencia o incoherencia de sus ritmos cardíacos.
Sabéis que a los caballos no les gustan nada las incoherencias, para ellos una incoherencia es un peligro. Y el estado del caballo influye más en la persona que el estado de la persona en el caballo. Y aquí me gustaría remarcar esto por la importancia que tiene trabajar con caballos en coherencia, sobre todo en el mundo de las terapias. Ya hemos visto cuando veíamos el dibujito os lo pongo otra vez, del campo electromagnético, cómo ese campo electromagnético es mucho más grande que el nuestro y va a absorber a nuestro campo. Si ese campo electromagnético está en coherencia y está ordenado, va a provocar que el nuestro se ordene. Una de las consecuencias que tiene esto es que si nosotros tenemos emociones bloqueadas, se van a desbloquear. Mucha gente que no ha tenido contacto con caballos y que tiene contacto con caballos también, pero es más impactante verlo en gente que no tiene contacto con caballos, cuando entra en ese campo electromagnético de un caballo y le está acariciando, muchas veces la persona se pone a llorar y no sabe por qué. Y es precisamente por esto, porque su campo se está ordenando y esas emociones que están bloqueadas, porque las emociones reprimidas generan incoherencias. Esas emociones bloqueadas se liberan al efecto de ese campo electromagnético grande ordenado. Por eso la importancia, si trabajamos en terapias con caballos, de tener caballos trabajando con nosotros que estén en coherencia. Y un caballo está en coherencia cuando vive como un caballo, cuando vive en libertad con más caballos, cuando se puede mover durante todo el día, cuando tiene comida disponible durante todo el día, cuanto más se parezca su vida a la de un caballo en libertad. Vale. Bueno, ¿y qué nos ocurriría dentro de una manada de caballos en coherencia? Porque si con uno nos pasa eso, imaginaros con un montón de caballos en coherencia. Bueno, pues los efectos de esto son una auténtica maravilla. Vamos a ver estos efectos. ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca con caballos? Bueno, primero aumenta nuestra variabilidad de ritmo cardíaco y nuestro nivel de coherencia cardíaca. Eso también se ha visto en los estudios que cuando aparece un caballo, concretamente hay un estudio que se hizo de coaching con caballos, que cuando aparecía el caballo en la sesión, inmediatamente la variabilidad de ritmo cardíaco del cliente y del coachee aumentaban. Aumenta el nivel de coherencia cardíaca, impulsa nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestra salud física como consecuencia, facilita la claridad mental, afina y desarrolla la intuición, esa capacidad de conectarnos con nuestra sabiduría interior, nos arrastra al presente. Recordemos también que cuando estamos en el presente podemos acceder a esa mente subconsciente que vive solo en el presente. El subconsciente surge a la mente consciente, se liberan emociones bloqueadas o reprimidas, se toma conciencia de asuntos no resueltos que bloquean actualmente nuestra vida, ¿no? O esas creencias que nos están bloqueando y que no sabemos que las tenemos. Bueno, y un gran etcétera de beneficios, ¿no? Que podríamos estar aquí toda la tarde hablando. Bueno, visto lo visto, ¿con qué ideas generales nos podemos quedar? Bueno, los caballos pueden acompañarnos a conseguir estados más potentes y prolongados de coherencia cardíaca. Podemos equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo a través de nuestras emociones. Cuando nosotros entramos en coherencia cardíaca, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso simpático y nuestro sistema nervioso parasimpático se equilibran. El sistema nervioso simpático y parasimpático forman parte del sistema nervioso autónomo. Autónomo, ese que se pensaba que nosotros no ejercíamos ningún efecto sobre él. Bueno, pues ahora ya sabemos
que a través de nuestras emociones yo puedo equilibrar mi sistema nervioso autónomo, sintiendo emociones basadas en el amor. Todo lo que hemos hablado antes. Emociones como la alegría, como la esperanza también, emociones y sentimientos, la esperanza, la gratitud, la pasión, el coraje, todo este tipo de emociones, la paz, son las emociones que nos van a ayudar a equilibrar nuestro sistema nervioso autónomo. Ya poseemos toda la información y recursos necesarios para vivir una vida plena. Toda esa información ya está ahí en nuestro corazón al acceso de nuestra intuición. La inteligencia del corazón es nuestro poder innato. Podemos aprender a acceder a ella mediante la práctica. Nosotros podemos aprender a realizar prácticas técnicas de coherencia cardíaca y mediante la práctica, entrando en coherencia, vamos cada vez más a tener acceso a esa intuición de forma mucho más rápida. Para conseguir todo esto, solo necesitamos 3 cosas. ¿Qué podrían ser esas 3 cosas? Solo 3 cosas necesitamos para conseguir todo esto. Vamos a ver cuáles son. Una es el corazón. Parece ser que todos los que estamos aquí ya lo tenemos. Otra es el cerebro, que parece ser que todos los que estamos aquí lo tenemos. Y ya solamente nos queda una. Y esa una que nos queda es la voluntad. Y con esto podemos acceder a esa sabiduría interior que todos poseemos. Así que, bueno, mi presentación termina aquí. Si tenéis alguna pregunta. Vale, pues en primer lugar, darte las gracias, Maite, por tu ponencia, por tu presentación. Y antes de pasar a ese ciclo de preguntas que ya hay un par en el chat, me gustaría que nos cuentes un poco dónde te pueden contactar, dónde estás ubicada, dónde pueden tomar cursos contigo si es que los estás dictando y demás, ¿vale? Sí, mira, si quieres, pongo la última diapositiva, que ahí están mis datos. Ok. Comparto de nuevo. Por favor. Y nos vas contando un poco lo que... A ver. Vale, bueno, aquí tenéis lo que es mi página web, correo electrónico y el teléfono, ¿vale? La página, bueno, la empresa se llama New Perception Coaching and Horses y la página es coachingconcaballos.np.com. Y bueno, ahí tenéis un poquito lo que son redes sociales y demás. Y bueno, actualmente estoy ubicada en España, en Valencia. Aquí es donde realizo pues, las sesiones individuales y bueno, y también me desplazo. Me desplazo a realizar formaciones, talleres, retiros y demás. Y luego, pues bueno, con todo esto del COVID, como a todos nos ha surgido así de esta manera, pues he comenzado también a presentar formaciones online. Las formaciones, en fin, toda la información la podéis ver en la web, en el apartado de servicios, servicios para particulares y para empresas. Ahí tenéis todas las formaciones y todos los servicios que ofrezco. Y un poquito más de información también sobre el coaching, la coherencia cardíaca, un montón de artículos, en fin, ahí podéis, si os interesa el tema del coaching con caballos y de la coherencia cardíaca, ahí podéis encontrar más información y vídeos. Pues, cuéntanos, sé que también vienes para Colombia, más o menos en qué fecha estarás por acá para irnos preparando. Sí, pues en febrero de 2021. Si todo va bien y seguimos todos bien y sanos, pues estaré por ahí y estaremos pues eso, realizando una formación, un retiro, en fin, varias cositas.
Ok, genial. Entonces, vamos ahora a la parte de las preguntas. Como te comenté, ya hay algunas en el chat. Entonces, mm, vamos acá. Francisco Gutiérrez, ¿quieres abrir tu micrófono? Y quisiera hacer ese país. Sí, hola. Adelante, Francisco. Gracias, Maite, por tan espléndida explicación. ¿Nos pudieras, por favor, dar algún ejemplo de alguna técnica o ejercicio de coherencia cardíaca con caballos y personas? Mm. Bueno, ahí podemos hacer, si os apetece, podemos realizar una técnica ahora juntos. Y esto mismo, vamos, es una técnica que podemos realizar nosotros y también la podemos realizar en presencia de los caballos. Sería excelente. Bueno, pues si os apetece, mira, os colocáis, si podéis, sentados, cómodos o de pie, como vosotros queráis, con la espalda más bien relajada, los hombros relajados. Y vamos a comenzar a respirar un poquito más despacio y más profundo de lo normal. Podemos contar hasta 5 en la inspiración y 5 en la expiración o cualquier ritmo que os resulte más cómodo. Tiene la misma longitud nuestra inspiración que nuestra expiración. Y vamos a poner ahora la atención en el corazón. Podéis llevar la mano si os resulta más cómodo. Y vamos a empezar a imaginar que el aire entra y sale del corazón. Y vamos a traer ahora un sentimiento, una emoción de cariño, de gratitud por algo o alguien en nuestra vida. Y sentimos esa gratitud, ese aprecio, ese cariño con cada respiración.
Y poco a poco, con esa emoción, abrimos los ojos si los tenéis cerrados y volvemos aquí. Bueno, esta técnica que acabamos de hacer es la técnica de coherencia rápida. Esta técnica consta de 3 claves. Una es la respiración, que tiene que ser siempre la misma longitud inspiración, misma longitud expiración. La segunda técnica es la atención, la vamos a poner en el corazón. Y la tercera clave es la emoción. Se trata de sentir una emoción renovadora, una emoción que nos haga sentir bien, una emoción con base en amor. Y esta técnica la podéis practicar pues, desde 3 a 5 minutos, 15 minutos, como queráis, muy útil antes de entrar a trabajar con los caballos. Ok, genial, muchas gracias. Ahora vamos con Marina Perrone, adelante. Hola Maite, ¿cómo estás? Marina. Hola Marina, encantada. Te hago una pregunta, yo ya había estado ahí chusmeando un poco en esta institución. Vos trabajás, o sea, para que la persona tome conciencia, ¿no? Porque no todos escuchamos nuestro corazón, ¿no? Yo recién respiraba y para mí eran una respiración, 3 latidos, una expiración, 3 latidos, ¿no? Ajá. Pero en general nosotros no escuchamos mucho el corazón, o por ahí las personas están tan acostumbradas a que el corazón se les haga audible. Digo, ustedes usan estos aparatos que estuve mirando en la web, ¿usan estos aparatos o vos tratás de que la gente pueda, digamos, sentir, tener mayor percepción de su corazón? ¿Cómo lo haces? No, mira, lo que es la técnica no se trata de escuchar al corazón, ¿vale? No se trata de sentir los latidos, se trata simplemente de ponerle la atención en el corazón o en el área del corazón, porque está comprobado científicamente que donde nosotros ponemos la atención en el cuerpo se producen una serie de cambios a nivel fisiológico y en el corazón lo que ocurre es que los ritmos pues, comienzan a ser un poquito más coherentes, pero no hay que escuchar el corazón, no hay que hacer ese esfuerzo, ¿vale? Por otra parte, sí que yo utilizo la tecnología, ¿vale? Porque lo que nos marca la tecnología, lo que nos mide, es la coherencia cardíaca. Entonces, ahí hay varios parámetros, pero bueno, el que más nos interesa a nosotros es la coherencia cardíaca. Entonces, aquí hay varias maneras de utilizarlo. Cuando hacemos un retiro, los participantes ya tienen su dispositivo desde el primer día durante los 4 días. Entonces, aparte de las mediciones que hacemos, ¿no? De las que están programadas con y sin caballos, ellos pueden ir midiendo cuando les apetece. Pues oye, antes de dormir me voy a medir a ver esto, a ver lo otro, ¿no? Porque de lo que se trata es de ver cuál es nuestra línea base. Ver cuál es nuestra línea base y ver el efecto que generan las técnicas de coherencia cardíaca en cuanto al aumento de esa línea base. Y eso lo vemos así, día a día. Y luego también, para lo que son las sesiones de coaching, que vienen, pues bueno, normalmente sabéis que, o si no os lo cuento, que de una sesión a otra de coaching pues pasan por lo menos 8 o 10 días, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es, si la persona no adquiere el aparatito, no compra el aparatito, los medimos. Medimos cuando vienen. Entonces medimos cuando vienen, hacemos la sesión, la persona trabaja en su casa las técnicas y cuando volvemos a medir y volvemos a ver la evolución. Claro. Y esto de bajar la frecuencia, o sea, ustedes también, digamos, uno de los objetivos es que bajen las frecuencias. El objetivo es que aumente la coherencia cardíaca, ¿vale? Intervalo. Que aumente el nivel de coherencia y en cuanto a las líneas, estos dibujitos que hemos visto, que aumente esto también, que aumente la variabilidad del ritmo cardíaco, porque eso es un indicativo de salud también. Claro.
Ujú. Muchas gracias, súper interesante, muchísimas Gracias a ti. gracias. Ok, vamos a darle ahora la palabra a Ana. Adelante, Ana. Ahora sí, perdón, no se me ponía el micrófono. Ahora. Eh, Hola, Ana. hola Maite, soy Ana de Argentina. Hola, Muchas Ana. gracias por la charla que está maravillosa. Y tengo 1.000.000 de preguntas, pero voy a hacer sola. Cuando tenemos un caballo que está en incoherencia, Ujú. ¿hay alguna manera, o sea, yo hablo desde mi experiencia, sí me ha pasado de estar con un caballo en incoherencia y llevarlo hacia la coherencia, Ujú. el humano, digamos, al caballo. Ujú. Por lo que veo, si un caballo estresado, en donde yo me puedo relajar cerca del caballo, si lo puedo tocar, lo toco, y mediante la respiración bajarle por lo menos el ritmo respiratorio, no sé el cardíaco porque no se lo miro, pero supongo que también. Eso es desde mi experiencia. ¿Tiene alguna explicación desde lo que es la coherencia cardíaca? Sí, claro, de hecho en la formación que, bueno, actualmente con caballos tengo 2 formaciones. Una formación que es el sistema HERMAT aplicado al mundo del caballo, para todas las personas que tengan contacto con caballos, trabajen con caballos y demás. Y luego hay otra formación que es el sistema HERMAT aplicado al coaching con caballos, que este es para coaches con caballos. Y ahí mismo nosotros elaboramos unos planes de reducción de estrés a medida para el caballo. Es de lo que se trata, ¿no? Porque cada vez que un caballo está bajo los efectos del estrés, no va a estar en coherencia, evidentemente. Y efectos del estrés, pues mil, tanto el hecho pues, de vivir confinado en un establo, como estar separado de otros caballos, como un jinete que no le entiende, 1000 cosas, ¿no? Pero sí, eso Perfecto. se trabaja. ¿Y eso estaría en tu página también, información sobre eso? Sí, sí, ahí en la parte de servicios están las formaciones. Genial, genial, gracias. A ti, gracias. Ok, vamos a darle la palabra a Diego. Adelante, Diego. Uribe. Hola, Hola, Diego. ¿cómo están? Mira, a ver, yo te comento, pues, mi experiencia con los caballos nace de caballos en potrero, pues en una finca, ¿cierto? Entonces, pues diríamos que estando en su estado natural, pues tienen su frecuencia cardíaca ideal, ¿cierto? Pero, digamos, uno ya en la ciudad, pues obviamente hay que tener los caballos ya en pesebrera y pues con la limitación, pues aquella, pues de su libertad. Uh-huh. ¿Cómo sería más fácil uno llegar a hacer una coordinación en la frecuencia cardíaca con un paciente X? ¿Sería de llevarlos a los potreros, por así decirlo, o se podría trabajar de alguna manera cerca o digamos en los picaderos que uno maneja aquí en la ciudad para hacer una buena equilibrio en la frecuencia cardíaca, perdón? Para lo que, o sea, para trabajar con la persona, entiendo que haces coaching con caballos. Sí, correcto. Vale, entonces para trabajar con la persona y que el efecto, porque bueno, en el coaching tenemos también muchas más cosas que trabajamos, ¿no? No solamente la coherencia cardíaca, digamos que es un plus, ¿no? Es un plus y es el efecto terapéutico que genera el caballo sobre nosotros. Entonces, si lo que queremos trabajar con el cliente es la coherencia cardíaca, lo que sí que nos tenemos que asegurar es que el caballo esté en coherencia cardíaca. Si el caballo está no sé muy bien, o sea, los potreros, perdonadme, pero es que el lenguaje no lo manejo muy bien. Los potreros son cuadras, Es son correcto, eso. boxes, vale. Vale, si tenemos un caballo en un box, lo No, ideal... Maite, perdóname, no Ah, son boxes. Es más o menos un campo abierto, pero delimitado.
Vale. Bueno, pero el caballo tiene libertad, se puede mover, está con más caballos, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. sí. Vale, vale. En teoría el caballo pues tiene una vida parecida a lo que es un caballo en libertad. Entonces, si no observamos signos de que puede estar estresado, ¿no? Como puede ser, pues no sé, o que tiene problemas gástricos, ¿no? Que es tan común, que está sano físicamente, que mira a las personas, que no es de estos caballos que no mira la cara, que eso son todos síntomas de estrés en un caballo, ¿no? Si nosotros no vemos ningún síntoma de estrés en un caballo y además está viviendo con una vida que es muy parecida a la vida de un caballo, probablemente esté en coherencia cardíaca. ¿No? Entonces ya estaría preparado, porque el tema de la coherencia cardíaca no hace falta nada más que poner a la persona con el caballo. Y si además la persona entra en coherencia cardíaca, tiene más probabilidades de entrar con el caballo. ¿No? Esto es como todo. Cuanto más azúcar, más dulce. Correcto, muchas gracias. A ti. Ok, vamos ahora a darle la palabra a Irma. Irma, adelante, por favor. Hola Maite, ¿cómo estás? Buenos días o Hola. tardes. Te estoy observando desde acá, desde México, escuchando tu maravillosa plática. Me encantó. Gracias. Oye, mira, yo doy terapias y trabajo coaching con caballos. Actualmente, por el tema de la contingencia, estamos dando sesiones vía Zoom con fotografías y están funcionando. Pero tengo yo una duda impresionante y quisiera pedirte tu opinión. Si no estamos en presencia del caballo físicamente, ¿cómo es que por fotografía la persona se llega a conectar o el caballo con uno? No sé. Tengo esa duda. Quería ver, ¿tú qué opinas? Bueno, a ver, lo que es el efecto del campo electromagnético, igual que le comentaba ahora anteriormente, en el coaching hay muchas más cosas, no solamente está esto del campo electromagnético o de la coherencia cardíaca, ¿vale? Entonces, evidentemente lo que hace el efecto en el coaching cuando nosotros estamos por teléfono o estamos poniendo imágenes, ahí estamos trabajando con metáforas, estamos trabajando con percepciones del cliente, estamos trabajando con la intuición del cliente y todo eso se va a reflejar estando el caballo presente en la habitación o estando el caballo en una imagen. Porque eso lo trabajamos igual. Lo que pasa es que al trabajarlo con los caballos pues es mucho más fácil porque el caballo reacciona y tenemos ese efecto de la coherencia o incoherencia del cliente. Por otra parte, puede que el cliente... puede que el coach esté muy compenetrado con el cliente, que todo esto se entiende después cuando, o sea, es como muy abstracto ahora mismo, ¿no? Pero cuando se ve la parte científica y se ve la formación se entiende. Puede que el coach esté muy conectado con el cliente y esté haciendo el coach mismo como ese canal del cliente y el caballo esté reaccionando al coach. Pero ahí no lo sabemos. No, no creo. En este caso no, porque lo que menos interferimos somos nosotros como facilitadores. Pero sí me causa mucha pues, curiosidad de saber cómo una fotografía, a pesar de que obviamente es una proyección, ¿no? De la persona, pues haya ese éxito con esas sesiones, ¿no? Pero cuando o sea, ¿tú te refieres a que el caballo reacciona físicamente de alguna manera con el cliente o que el cliente reacciona con la imagen del caballo? El cliente, porque el caballo realmente, pues, si está en una fotografía, realmente no puede tener... Vale, ¿no? vale, creía que estabais haciendo la sesión y el cliente estaba a la otra parte. Vale. No, entonces es eso. Entonces es el tema, simplemente es eso, porque nosotros, o sea, nuestra mente busca coherencia entre nuestras creencias y la realidad. La realidad que tienen en delante, que es una foto de un caballo, vale, pues trabajamos con la foto del caballo. Igual que lo hacemos con el caballo en persona. Okay. Realmente es lo mismo. O sea, nosotros trabajamos con esa parte de la mente que realiza esas proyecciones, que cuando tenemos una imagen muy poderosa, con mucha energía, busca forma física y la lanza al caballo. En este caso la lanza la foto. Y con la foto
se hace. Lo que pasa es que esa parte de reflejo del caballo, de interactuar con el caballo, pues no se tiene en esas sesiones. Ni la parte del efecto del campo electromagnético sobre el cliente tampoco. Pero esa otra parte de coaching, pues sí, se puede realizar igual. Claro, claro, ¿no? Y se les invita a que en cuanto se pueda realizarlas presencialmente, pues es lo ideal, ¿no? Claro, Bueno, es más bonito, pero también, también está funcionando así. Pues es muchísimas estupendo. gracias. A ti. Muchas gracias. A ti. Felicidades. Bueno, aquí Francisco pregunta en el chat que qué ejercicios y aparatos utilizas para medir la coherencia cardíaca, si algún modelo en especial. Sí, sí, los aparatos de HeartMath. A ver, cuando estamos trabajando afuera con caballos, con los clientes, a los clientes utilizan un aparatito que se llama Inner Balance. Este lo podéis ver en la página de heartmath.org. Ellos lo tienen ahí a la venta. Ese es el aparatito que yo utilizo con los clientes. Y luego para hacer ya mediciones un poquito más en profundidad, pero ya no para el cliente, pues es un software especial. Pero para trabajar de diario, porque ese aparatito va por Bluetooth, lo conectas a una aplicación en el móvil y te puedes ir moviendo y midiendo tu coherencia cardíaca. Ok, vamos ahora con Patricia Ramos. Maite. Hola, Maite. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Este lado del charco de España, y creo que la mayoría de los asistentes son de Latinoamérica. Saludos para todos. Te preguntaba, y así creo que también puede ayudar a los demás a informarse de para qué te capacitan los cursos que impartes exactamente. Bueno, tú sabes que soy también coach como tú y trabajo con los caballos, coaching con caballos, aparte de también la disciplina de la terapia para personas, la hipoterapia y demás. Paseos, rutas, comparte mi pareja contigo el ride. O sea, hay mucha conexión. Y deseando de hacer la formación contigo y un poco eso, que a ver si me explicas un poquito y nos explicas a todos para qué nos capacitan las formaciones que impartes. Pues la formación... Gracias por la ponencia, estupenda, como siempre. Gracias. La formación capacita para aplicar los conocimientos de la formación a nivel personal en el trabajo. Digamos, es como si, no sé, como si hacemos un curso de PNL, ¿a qué nos capacita? A poder aplicar esa PNL a nuestro trabajo, ¿no? Pues esto es lo mismo, a poder utilizar las técnicas, ¿no? Y a poder aprender de dónde vienen las técnicas y a poder aplicarlas a nuestro trabajo con los caballos y con las personas en este caso. A la hora de poder transmitir, por ejemplo, en sistemas de salud o poder dar charlas acerca de la coherencia cardíaca para expandir un poco este tema, ¿habría también una capacitación para ello? ¿O sí, claro. De la mano de un profesional como tú, en este caso? No, hay una capacitación que es la que he realizado yo, es formarte con el instituto HeartMath, ser trainer del Instituto HeartMath en California, y con eso tú puedes pues impartir formaciones, puedes dar charlas. No me refiero a impartir la formación, que eso sí me lo imagino que tienes que tener la certificación, sino a la hora de poder transmitir y contar en charlas para que divulgar un poco el tema de la coherencia cardíaca a la hora de que más personas conozcan lo que se hace o lo que se consigue con ella. Eso estaría... El tema es que los conocimientos del Instituto HeartMath están registrados. Entonces están bajo propiedad intelectual. Por eso te piden que seas trainer para poder difundirlos. Pero sí se podría hacer en cooperación con un trainer, como tú, por ejemplo. No sé muy bien a qué te refieres, pero... No, me refiero a la hora de divulgar, por ejemplo, imagínate que aquí en mi zona
puedo hacer una charla, pues te llevaría a ti como trainer, ¿no? Claro, claro, claro. Divulgación de la técnica. Claro. ¿Sí? Sí, claro, ningún problema. Muchas gracias por la información. Sí. Espero verte pronto de nuevo. Igualmente. Bueno, ¿alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta o un comentario? Otro que están en el chat son básicamente agradecimientos. Alejandro, ¿yo puede ser? Adelante, claro que sí. Sí, Ana, otra vez. Maite, tengo una inquietud. Yo tengo, una taquicardia crónica, siempre de toda la vida, en donde tengo unas más o menos 10, 20 pulsaciones, más que el resto de la gente, tanto en reposo como cuando estoy en actividad. En un momento entrené para triatlón y bueno, eso bajó porque con el entrenamiento es como que se acerca más a los niveles normales. La pregunta sería si eso tiene alguna influencia en la coherencia, si tendría. A ver, lo que es la coherencia cardíaca, ¿vale? Por una parte, lo que es la coherencia cardíaca es independiente de si bombea muy rápido el corazón o bombea muy despacio el corazón, ¿vale? La coherencia cardíaca lo que mide son que los patrones de ritmo cardíaco sean regulares, ¿vale? Digamos, si yo tengo 5 pulsaciones muy altas, ¿vale? O así, que las otras 5 siguientes también lo sean así, que las otras 5 siguientes también lo sean. Ah, ok. Entonces, con eso es lo que se dice la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿No? Que no tiene, la frecuencia de ritmo cardíaco es otra cosa. Ah, ok. Entonces tú puedes estar en un estado coherente teniendo pulsaciones muy altas o puedes estar en por ejemplo, estas emociones, ¿no?, de entusiasmo, de pasión. Ahí vamos a tener pulsaciones altas, pero vamos a estar en coherencia, ¿no? Igualmente, si estamos relajados, si estamos en paz, serenidad, también podemos estar en coherencia. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Ahí te hago una pregunta. Dentro de las investigaciones o estudios que han hecho, ¿lo han hecho con personas en condición de discapacidad? Por otro lado, sí, también lo han hecho en temas de procesos montados. Vale, el tema de discapacidad sí que hay algo, de hecho si queréis entrar, creo que están, porque GERMAZ tiene un banco público de estudios que están en la página germaz.org, en la parte de research, ahí están los estudios del banco público, no están todos públicos, pero bueno, ahí hay unos cuantos, y me parece que ahí sí que hay alguno con autismo, me parece, o con TDAH, puede ser. Con TDAH me parece que es el que tienen por ahí. Pero bueno, de momento todavía hay poquito, ¿eh? Lo que sí que se ven, pues claro, los efectos que esto genera en niños pues, que tienen, o mayores que tienen estas discapacidades, ¿no? Precisamente ellos lo que peor llevan en general, ¿no?, con lo que es el tema del autismo, síndrome de Down, todo esto, es el tema de las emociones, ¿no? Y claro, esto ayuda mucho a regular las emociones. Otra cosa es tener que enchufar el aparatito. ¿Ya? Algunos lo permiten, otros no lo permiten tanto. Hay unos adaptadores especiales también para el dedo, para que sea menos incómodo, para que no lo lleven la oreja y demás, ¿sabes? Pero sí es algo que resultaría, bueno, lo que han hecho ya se está viendo, ¿no? Que es algo que precisamente va ahí a donde ellos más lo necesitan, pero tampoco hay muchos estudios hechos todavía. Y luego montado lo que sí se ha visto, porque en uno de estos estudios con caballos había varias actividades y una de ellas era montar a caballo. Y lo que sí que se vio es que cuando la persona le estaba dando las ayudas al caballo, bueno, pues los ritmos cardíacos del caballo iban como iban, ¿no? Iban a su ritmo. Pero en el momento en el que la persona acarició al caballo, ahí sí se produjo un cambio.
en los ritmos cardíacos del caballo. Entonces sabemos que esa caricia, ¿no? Este contacto, sí que genera un cambio en los ritmos, pero montado poco se ha hecho también. Poco se ha hecho. De todas formas, ahí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros montamos al caballo estamos influyendo mucho sobre el caballo y podemos influir sobre su coherencia también. Ok, vamos a darle nuevamente la palabra a Diego. Adelante, Diego, levantaste la mano. Sí, cómo no. A ver, pues usted sabe que aquí en Colombia tenemos algo particular con nuestro caballo criollo colombiano por el cuento aquel de la sangre caliente y la sangre fría, ¿cierto? Pues ustedes en Europa y en Argentina y tal, son animales de sangre fría, como decimos nosotros acá. ¿Eso puede tener alguna variación o alguna contradicción con respecto a la coherencia cardíaca? A ver, el tema sería muy parecido también a ver, normalmente, bueno, lo que yo entiendo por caballos de sangre fría, sangre caliente, ¿no? Sangre caliente pues serían más bien los pura sangre, ¿no? Pura sangre inglés, el árabe, este tipo de caballos, ¿no? Que tienen como mucho temperamento, mucha resistencia. Y luego está pues los de la sangre fría, que yo los ubico más pues en estos caballos grandotes, ¿no? Que están en climas más fríos y demás. En el tema de la coherencia cardíaca sería un poquito lo mismo que acabamos de hablar de ahora con la frecuencia cardíaca. Realmente no influye. Realmente no influye. Nosotros podemos tener unas pulsaciones muy altas o podemos estar en una emoción de entusiasmo, de pasión, o podemos estar en una emoción de calma, de paz, y nuestra coherencia puede estar ahí igualmente. Lo que sí que influye es sentir esas emociones basadas en el miedo o el estrés. Eso sí influye en la coherencia cardíaca. Correcto. Muchas gracias. A ti. Pregunto, qué pena, doctor. Ahí también pregunto o aprovecho, cuando hablamos de, digamos, tú decías ahora que servía de pronto más la caricia, digamos, de la persona en discapacidad al caballo, podría servir, pues, lo entendí así, servía más de pronto la caricia que montarlo directamente al caballo. ¿A qué te refieres? Perdona, no te he entendido bien. Ahora nos hicieron una pregunta y decíamos que hacía más efecto, digamos, para lo de la coherencia cardíaca, cuando el discapacitado, la persona en discapacidad, acariciaba el caballo más que cuando se podía montar. Bueno, lo que estaba comentando es que en uno de los estudios que hizo Germán había una actividad en el estudio, no era con discapacitados, era simplemente el estudio que estaban midiendo ellos, era sin discapacitados. Entonces estaban midiendo a una persona que estaba montando a caballo y se daban cuenta que el ritmo cardíaco del caballo pues estaba yendo todo el rato igual, ¿no? Pero en el momento en el que la persona desde su monta acarició al caballo es cuando se produjo un cambio. Es decir, lo significativo de esto es que el cambio se produjo cuando la persona acarició al caballo, no se produjo cuando le estaba presionando con las piernas o le estaba dando ayudas con las riendas. Eso fue como lo significativo, ¿no? Pero en la parte de, o sea, no tenía nada que ver con el tema de la discapacidad. Muchas gracias. A ti. Ok, ¿alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta, algún comentario? Yo, Ale. Adelante. Soy Vero. Hola, hola. Hola. Mi pregunta es, o mi comentario es, la respiración o la conciencia cardíaca, esta respiración se haría como se hacen en yoga, las respiraciones conscientes, donde estamos al mismo tiempo inhalando y exhalando, pero al momento de inhalar sería meter algo positivo, una emoción positiva, un pensamiento positivo, y exhalar algo negativo,
Eso me comentas que es lo que hacéis en yoga, ¿no? Sí. No, esto sería, a ver, lo que acabamos de hacer, ¿vale? La técnica que hemos hecho es una técnica de coherencia cardíaca, ¿vale? Lo que buscan las técnicas de coherencia cardíaca es ese equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, ¿vale? Hay otras técnicas de respiración que nos llevan a aumentar la actividad del sistema parasimpático, que eso lo que hace es como que nos relaja más, ¿vale? Entonces aquí no, aquí lo que buscamos es una calma, pero una calma activa, una calma en la cual nosotros estemos preparados para actuar. Digamos que buscamos una calma como la que tiene un cirujano cuando está operando. Está calmado, pero está muy atento a todo, ¿no? Entonces eso sería de lo que nos proveen estas técnicas. No sé si he respondido a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. ¿Lo buscaste? Ok, ¿alguien más que quiera participar? Vamos adelante, Patricia. Maite, una cosa que me llama la atención de lo que comentas es que solamente un 1% de lo que procesamos viene de los sentidos, ¿no? Sí. Comentaste. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen alta sensibilidad, que captan más, procesan más y sienten más, yo he entendido ahí que, no sé si me puedes explicar un poquito más de esto, porque he entendido sí, que... claro. Mira, nosotros toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de la vista. Cuando nosotros recibimos la información a través de la vista, lo que nosotros estamos recibiendo es luz, ¿vale? Entonces, entra esa información, entra a través de la retina y lo primero que hace es pasar por una parte del cerebro que descompone la información que ha llegado. Una vez está descompuesta en sus componentes más básicos, como pueden ser el color, la forma, el grado de luminosidad, etcétera, etcétera, una vez esa imagen está descompuesta del todo, entonces pasa por la parte donde se encuentran todas nuestras experiencias y nuestras memorias. Una vez ha pasado por esa parte, luego pasa fuera de esa parte y se genera una imagen nueva. Y esa imagen nueva es la que nosotros vemos en un final. Y esto ocurre con todos los sentidos, no solamente con la vista. Esto ocurre con la vista, esto ocurre con el oído, esto ocurre con absolutamente todo. Entonces, el porcentaje que entra, del porcentaje que entra a lo que yo proceso y a lo que termina de ser, yo solamente utilizo como un 1%. El resto yo ya lo tengo dentro. Ya es todas esas experiencias que yo he tenido, ya son todas las memorias que yo tengo y ya es todo ese conocimiento implícito que yo tengo desde que nací hasta hoy en mi mente subconsciente. Vale, pero esto no tiene que ver con, por ejemplo, una persona con autismo, ya que porque me ha venido por esto, una persona con autismo que se satura antes por informaciones, por los sentidos. Bueno, ahí no te puedo responder mucho más, porque yo ahí ya, sabes, ya mi parte no entra en lo que ocurre ahí dentro de la mente de un autista, no lo sé. Vale, muchas gracias. A ti. Bueno, creo que vamos a dejar por acá en estos momentos. Vamos a darle las gracias a Maite. Los invito a que las personas que deseen quedarse, ese es un proceso que hacemos adicional. Y bueno, invitarlos a todos para la masterclass del día de mañana, que también estará otra persona desde España enseñándonos un poco sobre lo que es la doma clásica, el dressage. Y bueno, muchas gracias. Vamos a detener la grabación.